En los versos 25 y 22 vamos a ver los planes del apóstol Pablo. Mire, el apóstol Pablo tenía planeado ir 2 veces a Corinto para que recibieran doble bendición. Su plan era pasar a Corintios antes de llegar a Macedonia y de regreso de Macedonia quedarse en Corinto más tiempo y después que ellos lo encaminaran a Judea, que era su próximo viaje. Pero le dice a los corintios que no, bueno, les explica que porque él no pudo ir como lo había planeado, él se fue a Macedonia sin pasar a Corintio. Entonces los de Corintios empezaron a decir, sí, el apóstol Pablo no cumple lo que promete, nos dijo que iba a venir y no vino, sí tenemos razón porque él es un hombre de doble ánimo, ¿verdad? Hoy dice una cosa y mañana dice otra. Y entonces el apóstol Pablo les explica que él no es un hombre de doblez, ¿verdad? Que hoy dice sí y luego dice no, ¿verdad? Les recuerda que Dios es fiel, mire, y él es su discípulo, es su seguidor, él cree en Dios, dice. Y como Dios es fiel y es fiel a su palabra, así yo procuro ser, dice el apóstol Pablo, ser fiel a lo que les digo. Mire, yo Pablo, dice, Silvano y Timoteo, predicamos entre los hermanos de Corinto que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, no fue sí y no, sino que ha sido sí en Cristo Jesús. Las promesas de Dios son muchas y en Cristo Jesús todas son sí y por medio de Él para nosotros son amén para gloria de Dios. Dios es fiel. En Dios no hay tal vez, quizás, mañana. En Dios siempre va a haber un sí y un amén, ¿verdad? Porque lo que Dios dice lo cumple, ¿verdad? Y yo soy siervo del Señor. Yo ya no actúo de acuerdo a mi conveniencia, a mi voluntad. Si no pude ir, no fue porque yo no haya querido, sino porque la voluntad de Dios era otra, que yo me fuera a Macedonia. Porque Dios siempre va a actuar y a poner el sentir a favor de su voluntad, porque la voluntad de Dios, ustedes lo saben, es buena, es agradable y es perfecta. O sea, no estaba bien que Pablo fuera primero a Corinto. ¿Por qué? ¿Por qué? Les voy a decir. Él lo dice aquí. El apóstol Pablo estaba muy molesto de todas las cosas que les habían dicho de los corintios y que era verdad. Carnales, peleas, adulterios, injusticias. Él estaba muy molesto y yo creo que iba con la intención de darles papá, de regañarlos duro, ¿verdad? Porque estaba muy molesto, porque él se había esforzado por enseñar la palabra, la doctrina, y el pueblo se había desviado, conociendo la verdad. Él estaba un poco molesto y por alguna razón Dios no le permitió pasar primero a Corinto, sino que lo mandó a Macedonia para que fuera a confortar a los hermanos de Macedonia, y ahí iba a tratar Dios con el corazón de Pablo para que llegara a Corintio, no con ese sentir de enojo, ¿verdad? Sino que llegara con más dulzura, ¿verdad? Y él dice, y el que nos capacita, dice el apóstol Pablo, es Dios. Y también a la iglesia, juntamente me prepara a mí y también prepara a la iglesia. Y nos confirma en Cristo, porque es Dios el que nos ungió, ¿verdad? Y nos selló y nos dio su Espíritu Santo en nuestro corazón como garantía. ¿Para qué? Para que hagamos las cosas, no conforme a nuestra naturaleza humana, sino conforme a la voluntad de Dios. Y aquí él expone la razón en los versos 23, 24. Y miren, Dios es mi testigo, dice él, sobre mi alma, que por consideración
mención a ustedes, no he pasado todavía a Corinto por consideración, porque les hubiera hablado duro. ¿Se recuerdan cómo termina la primera carta de Corintios? Yo se los dije, fue duro, ¿verdad? El que no ama a Cristo sea maldito, así dijo. Entonces podemos ver cuál era la línea del apóstol Pablo. Iba a regañar duro a la iglesia, ¿verdad? Pero Dios se lo llevó a Macedonia para que le pasara un poquito el enojo, para que después llegara a él a confortar, a exhortar y a disciplinar con amor a la iglesia de Cristo. Porque se recuerda que la iglesia, como él dice, nosotros no queremos enseñorearnos de la fe, como que fueran ellos los dueños de las personas. El dueño de la iglesia, el Señor de la iglesia, el que murió por ella, es Cristo, es Dios. Él es el Señor de la iglesia. Y entonces, ¿qué hacen los ministros? Lo que quiere el dueño de la iglesia, que es Dios, ¿verdad? Y esta vez Dios no quería que Pablo llegara muy enojado, ¿verdad? Sino que llegara con el amor de Dios para confortarlos y encaminarlos al camino correcto, ¿verdad? Y él les dice, nosotros somos colaboradores de Dios para su gozo. Miren cómo les dice, porque es por medio de la fe que ustedes se mantienen firmes, no por los regaños, es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Espero que haya sido de bendición esta palabra. Mediten, lean, porque yo solamente les doy un resumen. Hay muchas cosas que aprender y primero Dios, la próxima semana estaremos estudiando el capítulo 2. Que Dios te bendiga.